Grabar. ¿Está en YouTube? Está todo en YouTube. Puedes ver las anteriores. Bien. Buenas tardes a todos. Gracias por estar ahí. Bienvenidos a la clase de Torá. En punto, estamos comenzando esta clase. 8 en punto. 8 y 20 en punto. 44-34 me dijeron que es donde estábamos. Porque, ¿cómo podré yo subir a casa de mi padre si estar el mozo conmigo? No sea que yo sea que vea el mal que ha de sobrevivir a mi padre. Si ustedes recuerdan, los voy a poner a todos en tema, habíamos visto que Yosef preparó el terreno para que su hermano más chiquito llegue a Egipto, traído por el resto de los hermanos. Una vez que estuvo ahí, preparó el terreno para culparlo y dejarlo como prisionero, y ver cómo reaccionaban sus hermanos. Cuando hizo todo eso, les ofreció a los hermanos: ustedes están todos libres de culpa, pueden volver a su casa, yo solo me quedo con el culpable, o sea, Binyamin. Y Eudá da un paso al frente y se juega por su hermano. Lo que hace Yehudá es arrepentirse de lo que no hizo cuando los hermanos quisieron matar o vender a Yosef y jugarse por Binyamin. Y le dice a Yosef: escúchame, me quedo yo. Al mozo, al joven, al chico, déjalo ir, yo tomo su lugar, yo me juego por él, no tengo cara para ver a mi padre sufrir de vuelta. Yosef, con todo esto, entiende muchas cosas que no entendía hasta acá. Yosef entiende que el padre está vivo, pero que el padre no lo buscó porque no sabía que él estaba vivo. El padre pensó siempre que él estaba muerto. Él entiende que Yehudá, que la otra vez lo vendió o fue el que fomentó venderlo, cambió y hoy se juega por su hermano. Entonces esa situación a él lo conmueve y por supuesto que lo hace tambalear. Entonces vemos el próximo capítulo: y no pudo Yosef contenerse delante de todos los que al lado de él estaban y exclamó: haced que salgan todos de mi presencia. Y no quedó nadie con Yosef cuando él se dio a conocer a sus hermanos. Por lo tanto, frente a tanta conmoción, Yosef se saca la careta, se saca el disfraz, se muestra tal cual es. Y acá hay un montón de situaciones que son muy interesantes. Quiero empezar con la primera, porque acá hay mucho jugo en estos textos. ¿Vieron que la Torá es un texto que solemos decir que castiga todos los errores y las faltas de la gente? Adán y Eva transgredieron, hubo castigo, los expulsaron del paraíso. Caín mató a Abel, hubo castigo, lo expulsó de la tierra, del hogar, le puso una marca en la cabeza y le dijo: deambulá por todos lados, no hay más lugar que sientas tu casa. La generación de Noaj se equivocó, transgredió, castigo, diluvio. La generación de la Torre de Babel construyó una torre, se equivocó, castigo, dispersos, hablan idiomas distintos. Y así les puedo decir todos los casos donde hay transgresiones y castigos, transgresiones y castigos. Pero nosotros estamos llegando al final de este libro. Y vamos a abrir el próximo libro, el del Éxodo, y vamos a ver que hay una tremenda transgresión en ese libro. La tremenda transgresión es el becerro de oro, el pecado del becerro de oro, cuando construyen un animal. Y Dios perdona. Iba a castigar a todo el pueblo judío y lo perdona. Y entonces los se preguntan: ¿por qué aparece un Dios que de pronto perdona? Y la respuesta es:
Porque para que Dios perdone, primero tuvo que aprender a perdonar el hombre. Hasta que nosotros no perdonamos, Dios no perdonó. Y estamos frente al primer caso de arrepentimiento, teshuvá, y vamos a ver pronto el caso del perdón. Estamos frente a un cambio en la humanidad, en la manera en que la Torá lo cuenta, central, pero además en una invitación a nosotros. Si queremos que nos perdonen, primero tenemos que aprender a perdonar. Antes de pedir perdón, tenemos que haber aprendido a perdonar. Y quizás la experiencia más fuerte de Yom Kippur sea darte cuenta lo que se siente cuando pedís perdón y no sabés si sos perdonado. Y si realmente lo vivís intensamente y te pasa que te compenetrás con el día profundamente y te das cuenta lo que implica pedir perdón con toda la intranquilidad que genera no tener una respuesta inmediata, la próxima vez que alguien te pida perdón, no lo hagas pasar por lo mismo. Tenés que aprender a perdonar mucho más rápido, porque empáticamente sentís una vez al año lo que se siente pedir perdón y no saber si sos perdonado. Y porque para perdonar, para que te perdonen, tenés que aprender primero a perdonar. Entonces ahí estamos frente a un texto que cambia casi todo. ¿Cuál es la pregunta, Aníbal? ¿El Isaac Jacob? ¿Cuál sería la pregunta? Si querés hablarlo así más rápido. Si Esaú lo perdona a Jacob, un poco antes, cuando habíamos leído. Pero estamos hablando de Dios. Por ahí no. De Dios. El que no perdona en ninguna situación. Está bien, está bien. Claro, ya lo entendí, listo. ¿Qué no entendí? No, pero el tema del perdón entre los hombres, del arrepentimiento y el perdón, Okay. a eso iba. Ahora sí, esperá. Esaú y Jacob tienen una particularidad muy fuerte, y es que nosotros en el relato no podemos justificar que haya algo para perdonar, porque Jacob le compró a Esaú su primogenitura. Sí. Entonces, de alguna manera se llevó lo que le pertenecía en algún término comercial. Sí, lo compró medio bajo presión, pero lo compró. No importa, pero vos sabés que esas compras son bien. válidas igual. Está bien. Entonces ahí podría haber alguna diferencia. Claro, está. Desinteresadamente hay un perdón, que ahora vamos a explorar un poquito más, y vamos a ver. Volvemos al texto. Yosef se da a conocer a sus hermanos, y estoy esperando que la carreta cambie la página, que esperemos que sea no tan lento como hasta ahora. Igual tardaba un poquito, pero iba cambiando. Igual les adelanto que lo que viene ahora es un llanto. Ahí está. Y levantó su voz en llanto y oyó todo Egipto y le oyó la casa del faraón. Y acá estamos frente a estas emociones tan humanas, ¿no? Tan profundas de nuestro ser, que no podemos dominar y contener, que nos exceden, que nos toman, que se apoderan de nosotros, y que muchas veces tienen que ver con llantos contenidos en los momentos en los que tendríamos que haberlos dejado fluir. Dice la Kabbalah que las lágrimas que tenemos que derramar, las tenemos que derramar. Y si no las derramamos en el momento en el que hay que derramarlas, las vamos a derramar más tarde todas juntas. Que no hay forma de escapar a las lágrimas que tenemos en nuestra vida. Y que no hay manera de eludirlo. Y que todo aquel que piense que las puede postergar y que las puede transferir y que puede no vivirlas, en algún momento las tiene todas juntas. Yosef tiene una acumulación de lágrimas que fue postergando. Yosef no lloró en su momento lo que los hermanos le hicieron. Yosef no lloró las frustraciones que le tocó vivir. Siempre se quiso reconstruir y empezar de vuelta. Triunfó en Egipto, en la casa de Potifar,
la mujer de su jefe lo traicionó, lo acusó de violación, recuerda el relato, y él enseguida se puso a reconstruirse en la cárcel para ser en la cárcel alguien importante. Y cuando llegó al lugar, se olvidaron de él los consejeros, el que manejaba el vino del faraón, ¿se acuerdan? Igualmente, no lloró, esperó, y cada caso que le tocó de frustración en la vida, y fueron muchos, no lloró. Se reconstruyó enseguida y fue para adelante. Entonces, quiero decirles que, de acuerdo a la tradición judía, no se pueden evitar los duelos. No hay atajos ni maneras de evadirlos. Y si lo hacemos, en algún momento vuelven con más fuerza, porque está el tiempo acumulado. No digo esto para que la gente salga y se deprima fácilmente y que todos lloremos juntos, y no. Pero no hay manera de evitar el dolor de verdad. Y cuando digo el duelo, no me refiero solamente al duelo del fallecimiento de un ser querido, sino que a los duelos que tenemos que atravesar en la vida, por las cosas que perdemos, por las relaciones que perdemos, por las oportunidades que perdemos, por las cosas que ya no tenemos, no solamente la muerte de un ser querido. Hay que atravesarlo, hay que sufrir, hay que tener ese dolor y hay que expresarlo. Y cuando no lo hacemos, nos termina pasando que se acumula y en un momento sale. Yosef tenía todo ese dolor adentro y salió todo, y por eso todo el mundo escucha ese llanto, y dijo Yosef a sus hermanos: yo soy Yosef, ¿vive mi padre todavía? Mas sus hermanos no podían responderle porque estaban turbados delante de él. Yosef llora y le dice: yo soy Yosef, vuestro hermano. Esta frase es una frase clásica. Ani Yosef, yo soy Yosef. ¿Quién es Yosef? ¿Qué representa ser Yosef? ¿Qué quiere decir Ani Yosef? Yosef es esa persona que se considera el primer judío moderno, que pudo alejarse de su tierra y no perder su identidad, que pudo alejarse de su familia y no olvidarse de ella, que pudo aprender otro idioma pero seguir hablando el propio, que pudo vestirse como alguien de otro pueblo pero no dejó de ser de su origen. Por lo tanto, Yosef, en alguna manera somos casi todos nosotros. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros decimos yo soy Yosef? El que aprendió en la Argentina a seguir siendo judío, el que aprendió, además de su castellano, a mantener algo del hebreo, de alguna manera como Ineni con Abraham, dice Tomás, y coincido. Yosef es la actitud tuya de no dejar de ser quien sos, aunque el entorno que te rodea te grite todo el tiempo que dejes de ser quien sos. Y fíjense que no me refiero solamente a la cultura egipcia. Es el que el mundo entero le gritó: deja de buscar ser quien sos porque no te sale bien. Tus hermanos te vendieron, tu jefe te traicionó, el carcelero te traicionó, todos lo van traicionando. Y él no deja de ser quien es. Entonces, ¿vieron cuando a veces hay personas que se justifican y dicen: no, bueno, ¿saben qué? Yo podría ser de otra manera, pero la vida me dio tantos golpes que no lo soy. No, yo podría ser de otra forma, pero ¿saben qué? Tengo tantas decepciones encima que no puedo. No, yo querría ser distinto, pero no se me dio. Esa es la gente que decirle: ¿sabes qué? A Yosef tampoco se le dio. Y sin embargo, Yosef siguió siendo Yosef. Y pudo decir: yo soy Yosef. Yo sigo siendo Yosef, Lambrota Col, a pesar de todo. Y desde allí vamos a ver cómo hace para reconstruirse él y a su familia. Entonces, para empezar esa reconstrucción, se tiene que amigar con el padre. ¿Vive mi padre todavía? Y los hermanos,
tienen que salir del lugar en el que estaban y reconciliarse también con Yosef. No solamente Yosef tiene que poder perdonar a los hermanos, sino que los hermanos tienen que poder volver a trazar vínculo con él. Hay que reconstruir lazos familiares rotos. Historia que todos nosotros conocemos. ¿Quién no conoce la necesidad de reconstruir un lazo familiar que se rompió? Y en este caso es imprescindible volver a tejer ciertos lazos que los puedan unir a todos y que pueda permitirle a ellos volver a ser una familia. Casi toda familia pasa por momentos donde algunos de sus miembros se alejan y donde se sienten que algunos lazos se rompen. Y por más que eso pasa, uno no tiene que dejar de pensar que eso es reconstituible, que si sos familia, siempre hay chance de arreglar todo eso. Entonces, vemos ahí el 45:4, y dijo Yosef a sus hermanos, os ruego, os acerquéis a mí. ¿Se acuerdan cómo se llama esta para allá? Vaigash. ¿Por qué? Porque Yehudá se acercó, esos Vaigash, se acercó a Yosef. Cuando empezó el camino de reconstrucción, Yehudá se acercó a Yosef. Y ahora es Yosef el que invita a todos a que se acerquen. ¿No? Cuando uno se pelea, uno se distancia, se aleja. Pedirle que te acerques es el primer paso para empezar a reconstruir. Os ruego, os acerquéis a mí. Y ellos se le acercaron y les dijo, yo soy Yosef, vuestro hermano, a quien vendisteis para Egipto. Durísimo. No te lo voy a hacer fácil. No soy Yosef solamente tu hermano, soy el que ustedes vendieron a Egipto. No hay reconstrucción barriendo bajo la alfombra. No hay reconstrucción haciendo de cuenta que acá no pasó nada. Tenés que tener la valentía de poner las cosas sobre la mesa. Yo sé que a veces uno no quiere, y es obvio que a veces uno prefiere, bueno, no hace falta hablar de todo, no hace falta hablar de eso, cada vez que hablo de eso me pongo mal. No, es verdad, no hace falta la reiteración de la conversación, pero tampoco es posible negar la conversación. Porque si no, no hay una reconstrucción, sino hay una simulación. La única manera de reconstruir es tomando los trozos destruidos, destrozados del edificio que se cayó. Esto que está haciendo Yosef es tomar esos trozos. Están, no se pueden negar, no se pueden ignorar. Están allí y partimos de ahí. Pero lo que sí puede y debe haber es un aprendizaje que implica un cambio de percepción. No hay un cambio de realidad, hay una mirada distinta sobre lo que pasó. Y Yosef va a ser capaz de hacer eso para generar esa reconstrucción y esa reconciliación. Fíjense, 45:5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni pese a vuestros ojos el haberme vendido aquí o acá. Que para preservar vuestra vida me envió Dios delante de vosotros. Lo que ustedes hicieron, lo hicieron ustedes. No neguemos eso, sino neguemos. Ahora, ¿saben qué? Veamos eso con otra perspectiva. No fueron solamente ustedes haciendo algo malo. Estaba la mano de Dios atrás de este plan. Y esa mano lo que hacía era que me necesitaba acá para lo que venía después. O sea, Yosef es capaz de rever, de repensar y de reconsiderar lo que le estaba pasando, y desde ese nuevo lugar puede perdonar más fácil. Y puede hacer que los hermanos también se perdonen más fácil. Porque acá el problema no es solamente si Yosef es capaz de perdonar a los hermanos. La pregunta es, ¿vos te perdonás lo que hiciste? ¿Vos podés reconciliar una relación con alguien si vos también no te perdonás a vos mismo?
Y esto es central en la concepción del perdón. No solo hay que aprender a perdonar a los demás, porque pedimos perdón a veces también, sino que es central aprender a perdonarse uno mismo. Y si vos no te perdonás, no te dignificás y no tenés entidad para seguir adelante un vínculo con nadie. Entonces tenés que aprender a perdonarte, y para hacerlo más fácilmente, después de reconocer y asumir, tenés que aprender a ver las cosas de una perspectiva nueva, que te saque a vos del lugar de transgresor, pecador, malvado. Porque esas etiquetas que se colocan las tomamos todos, y cuando las tomamos es muy difícil quitarlas. Por eso traten de no usar etiquetas. No hay que decir, él es malo. En todo caso, él hizo algo mal. El mal está puesto sobre un acto y no sobre el ser. Para que sea más fácil después quitarnos etiquetas y obviamente perdonarnos y perdonar a los demás. Porque ya hace 2 años que el hambre está en la tierra y aún restan 5 años en que no habrá ni labranza ni siega. Y me envió Dios delante de vosotros para aseguraros posteridad en la tierra y para daros vida por medio de gran salvación. Yosef es el primer Sheliach. En el pueblo judío, la idea de Sheliach es una idea muy importante. Tenemos diferentes tipos de Shlihim, y uno de los Shlihim es aquel que va a cumplir la mitzvah por vos. Otro de los Shlihim clásicos es aquel que va fuera de Israel a llevar la cultura, la tradición y las costumbres de Israel. Pero también hay Shlihim que van a ocuparse de preparar un terreno para. Un Sheliach también es un adelantado, alguien que hace por los demás algo antes. Bueno, en este caso, Yosef se adjudica ese rol para explicar a los hermanos que ellos no tienen que sufrir por lo que le está pasando a él, o por lo que le pasó, sino que en definitiva Dios lo mandó a cumplir una misión por la familia, por los demás. Él tuvo que hacer ese recorrido para los demás. Yo quiero contarles que esto que le pasó a Yosef es un clásico del pueblo judío. ¿Cuántos jóvenes judíos fueron enviados a otros países a abrir caminos para que después vengan atrás familias enteras? ¿Cuándo? Cuando las cosas se ponían tremendas, cuando había hambre. Esto que le pasó a la familia de Jacob y de Yosef, de que un hijo vaya a empezar un camino, que cuando acá las cosas se pongan tremendas, él abra el camino, le pasó al pueblo judío en su historia un montón de veces. Y es más, estoy seguro que si indagan en las familias de ustedes, seguramente hay algún abuelo o bisabuelo que fue un enviado él o algunos hermanos para abrir camino. En mi familia hay un abuelo que tuvo que hacer eso, y obviamente no siempre tuvieron éxito entre el resto de la familia, pero todos debemos tener en algún nivel de la familia alguna excepción. Claudio dice, Yosef lloró y los hermanos, ya vamos a llegar, todavía no lo leímos, qué pasó con los hermanos, y Mirta dice, en la guerra, claro, por supuesto, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, especialmente los judíos en la Segunda, pero dije en la Primera porque conozco historias también de la Primera, pero más allá de eso, en las persecuciones de la Edad Media, a veces había estos adelantados que iban a abrir caminos para los que venían después. Así que esto es una situación que nos tocó vivir muchas veces en nuestra historia. Y ahora ya no fuisteis vosotros quienes me enviasteis aquí, sino Dios. Y Él me ha puesto por padre del faraón y por señor de toda la casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Bueno, esto de que me ha puesto por padre del faraón y por señor de toda la casa y demás,
hace pensar si no quiere resignificar su sueño. Y tal vez el sol y la luna no es Jacob y Rachel, el papá y la mamá, sino tal vez el faraón de Egipto es el sol. ¿Y se acuerdan el sueño que incluía al sol? Y bueno, quizás el sol es el faraón y Jacob es la luna. Y no está la madre, porque la madre nunca llegó a la tierra de Egipto. Lo cierto es que Yosef se ve a sí mismo como alguien que vino a cumplir una misión en su vida. Y tiene claro cuál es la misión de su vida. Y tiene claro el recorrido que tuvo que hacer para cumplirla. Yo les preguntaría a ustedes, son muchos y no voy a poder escuchar tantas respuestas, y no las vamos a compartir porque también son muy íntimas. ¿Encontraste la misión de tu vida? ¿Ya sabes para qué viniste a este mundo? ¿Ya entendés si el recorrido de tu vida tiene el sentido y la dirección correcta? ¿Ya te diste cuenta de dónde venís y hacia dónde vas por ese sentido? Esa es una pregunta que a los judíos y a la humanidad en general, pero a nosotros nos acompaña toda la vida. Y poder contestar a esa pregunta es dificilísimo. Y darte cuenta que estás en lo correcto es muy complicado. Pero ¿saben qué? Se supone que cuando estás, te das cuenta. Porque vos fluís con tu recorrido de vida. Porque no sentís nada forzado. Porque te das cuenta que le encontrás un sentido y eso hace que tu trabajo, tu vida, tu accionar cotidiano te atraviese. No sea algo pesado, denso, difícil, no tenés obstáculo. Margarita dice, las familias migraban en parte, las familias no viajaban juntas. También, por supuesto, pero en algunos casos, alguno abría puertas para que venga el resto, en otros casos, obviamente, habrá habido razones que era imposible que todos se fueran juntos y demás. Habrá habido muchos motivos. Pero que el joven de la familia abría camino para los demás es una imagen muy típica judía. Bueno, entonces, una vez que Yosef les cuenta que encontró el sentido de su vida y que ya está tranquilo con él mismo porque sabe para qué vino a este mundo, les dijo, daos prisa y subid a casa de mi padre y le diréis, así dijo tu hijo Yosef, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, desciende a mí, no te detengas. Si el faraón era el sol, le falta la luna. Si ya él consiguió que alguien se arrodille frente a él, le falta otro más. Y obviamente que desea con todo su corazón reencontrarse con su padre, más ahora que sabe sin duda que no es que el padre no lo buscó, no es que al padre no le importó, no es que el padre está perfecto, el padre creyó siempre que él había sido devorado por una presa, él había sido presa de un animal, quedó ahí. Bueno, en esta situación, Jacob es invitado a venir a Egipto. Decisión tremendamente difícil. ¿Dónde vivís? ¿En donde tus ideales te mandan o en donde la situación económica te permite? ¿Dónde tenés que quedarte? ¿En la tierra que te juró Dios y que pertenece a tus padres o en la tierra en la que puedes subsistir? Dios y que pertenece a tus padres o en la tierra que puedes subsistir. Bueno, alguien abrió un micrófono. Bueno, alguien abrió un micrófono. Ya lo encontré, listo. Entonces, obviamente que las respuestas judías ya la saben, vos tenés que vivir donde se pueda vivir, no hay mayor bien que tu vida y por tanto no hay ninguna tierra ni ninguna promesa que esté por encima de ese valor. Y entonces le propone a los hijos que le digan al padre, y habitarás en la tierra de Goshen y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, y tu ganado menor y tu ganado mayor, y todo cuanto tienes. Y le dice que para que él venga hay una tierra especial, Goshen. ¿Saben lo que es Geshen?
¿No? ¿Nadie? Es Geshem, con mem al final, que es lluvia. Es una tierra apta para el ganado, para el cultivo, para lo que los judíos hacían, cosa que no hacían los egipcios, esto del ganado. Para los egipcios el ganado era sagrado y no practicaban esta profesión. En cambio, para los judíos era una práctica habitual. Acuérdense que la mayoría de los patriarcas eran pastores, hubieran estado en la rural, por ejemplo, en esta época, pero bueno. eh, en el origen teníamos esa profesión como parte de nuestra vida, y le entiende Yosef, que para que Jacob venga, tiene que además haber condiciones para que eso se pueda dar, y le plantea que eso está tenido en cuenta en su invitación. Y yo te sustentaré allí, porque todavía restan 5 años de hambre, no sea que empobrezcas tú y tu casa y todo lo tuyo. Que los hijos sustentemos a los padres cuando los padres no pueden sustentarse por ellos mismos es una mitzvah. Hacerte cargo en los días de ancianidad de los padres de su sustento económico es una mitzvah. Todos debiéramos tener, cuando es imprescindible, esa actitud. Ya Yosef lo hizo en ese momento, obviamente, marcando nuestro camino de cómo se comporta uno. Bien, ¿todavía no cambió? Sí. No. Bueno, para hablar del final, esto de que no sea que empobrezcas, cuando Dios le dice a Abraham, lej leja, cuando Dios le dice a Abraham que se vaya, los viajes implicaban pérdidas económicas. Vos viajabas, se te moría ganado en el camino, te empobrecías vos porque perdías tierras que dejabas. Mudarte siempre tiene el miedo en la antigüedad a empobrecer. Por eso le dice, no te preocupes, no vas a empobrecer. El costo de un viaje en la antigüedad era diferente, muy distinto al costo que tiene hoy hacer un viaje, con todas las consecuencias físicas y monetarias que tenía. 12. Y aquí que vuestros ojos están viendo, y también los ojos de mi hermano Binyamin, que es mi boca la que os está hablando. Y haréis saber a mi Padre toda mi gloria en Egipto, con todo lo que habéis visto, y os apresuraréis y haréis bajar a mi Padre acá. ¿Quién se acuerda lo de la voz? Akol Kol Yaakov, Be'ayadaim y Edai Esav. La voz es la voz de Jacob y las manos son las manos de Isab. Esto lo dijo el papá de ellos, Itzhak, el abuelo de Yosef, diciendo, esta persona que está delante mío tiene la voz de Jacob. Y Yosef lo que está diciendo ahora, yo tengo la voz de Yosef, el que habla es Yosef. ¿Por qué dijo esto? Obviamente en lo sencillo es porque los hermanos deben tener los ojos fuera de órbita. Imagínense a los hermanos viendo que alguien preguntó, recién no me acuerdo quién preguntó, ¿qué hicieron los hermanos? Todavía no pueden reaccionar, deben tener fuera de sí, porque de repente ven que el chico que ellos casi matan y vendieron, hoy es el dueño de la tierra, es el señor de Egipto, y es el que puede hacer con ellos lo que quiera. Entonces, la desesperación de esta gente debe haber sido tremenda. Entonces, la primera respuesta es obvio, sencilla y directa. Yosef les dice, es mi voz la que está hablando, no están alucinando, soy yo, soy Yosef. Pero obviamente lo segundo es una respuesta a lo que le pasó a Jacob. Y Jacob se disfrazó de otro, pero por más que se disfrazó de otro, siguió siendo el mismo. Yosef
estaba disfrazado de otro. Pero por más que se había disfrazado de un general, de un gobernante egipcio, seguía siendo Yosef. Y lo que delata quién seguís siendo es tu voz. O sea, lo que decís. Lo externo lo podés cambiar todo lo que quieras, pero vas a seguir diciendo lo que sos. Lo que salga de tu boca es mucho más auténtico que lo que te pongas afuera. Entonces, cuando querés ser otro, lo que tenés que cambiar es tu voz. No me refiero a tu voz para cantar, me refiero a tu voz de lo que decís. Ahí radica gran parte de lo que sos. Y entonces, Yosef le dice a los hermanos que él sigue siendo quien siempre fue, por más que esté disfrazado o vestido de algo distinto. Y haréis saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, todo lo que habéis visto, y os apresuraréis y haréis bajar a mi padre acá. Y con este vamos a cerrar el encuentro de hoy. Toda mi gloria, ¿no? Vamos a... Me apuré, a ver si anda rápido. Sí. Et kol kevodi b'Mitzrayim. Todo mi peso en Egipto, todo lo que yo soy en Egipto. Ustedes saben que Mitzrayim en la Torá es un concepto, es una idea. Es una idea de lo estrecho, de lo angosto. Por lo tanto, es una idea de carencia. Y esa idea, en esa estrechez que Yosef fue arrojado, logró una expansión impresionante. Lo que Yosef le está diciendo a los hermanos es, díganle a mi papá que a pesar de las circunstancias que me tocaron vivir, yo, Yosef, tengo peso propio. Logré una estatura que nadie hubiera dicho que podía lograr. Y como decimos siempre, no buscó excusas para no ser quien no podía ser, no se justificó, no explicó, fue quien tenía que ser, a pesar de las circunstancias que le tocaron vivir y de las estrecheces a las que fue arrojado. A pesar de estar en Egipto, sigo teniendo yo el peso de lo que soy. Quizás acá esté empezando una historia oscura de nuestra vida, porque acá empieza la esclavitud. Esta es la llegada de los judíos a Egipto. Cuando Yosef manda a buscar y le promete al padre comodidad, bienestar y riqueza, está sembrando la semilla de lo que viene, que es que este pueblo se va a instalar en Egipto, se va a quedar cómodo en Egipto y va a ser esclavizado en Egipto. Esta es la génesis de lo que se viene. Entonces, cuando estás viviendo una situación, es difícil entenderla hasta el final. Por eso, no saques siempre conclusiones apresuradas. No ves toda la película. Cuando estás viviendo, ves una parte. No sabes cómo sigue esto después. Yosef seguramente estaba sintiendo que hacía algo bárbaro y en realidad estaba sembrando las semillas de la esclavitud. Pero quizás también necesitábamos pasar por eso. Y tal vez también era parte de ese plan en el cual Dios armó las cosas, según la mirada de Yosef. Entonces, mi cierre de encuentro de hoy es, el desafío es vivir la vida que tenés que vivir, sin saber hasta que no pase el tiempo si estás viviendo la vida que tenés que vivir. Pero para estar seguro de que sea lo más probable tu vida, tenés que vivir tu vida como si fuera la misión de tu vida. Y cuando estés perdido y no encuentres esa misión, tu prioridad es encontrarla.
Y cuando sientas que la encontraste, tenés que vivirla a pleno. Y si sentís que la estás viviendo a pleno, lo más probable es que sea. Y cuando sientas que estás perdido, que no sabes hacia dónde ir, es porque lo más probable es que no la estés encontrando. Igual, nunca sabremos, hasta el final, o hasta que la historia lo ponga en perspectiva, si lo fue o no lo fue. Así que espero que cada uno encuentre su lugar y su misión en esta vida y en la tierra, y buscándolo, por supuesto, también se vive bien. No hace falta encontrarla. Buscando la misión y el sentido de la vida, también uno la va viviendo y la va aprovechando. Desde esa mirada nos viene muy bien esta pandemia. Todo viene bien, todo lo que viene por algo es, como dice la frase, si viene, conviene. Hay veces que uno querría que las cosas no vengan, pero no entendemos la película completa, por algo nos vienen las cosas que nos vienen. Bueno, gracias. Buena semana, nos vemos en Shabbat, nos vemos sábado, domingo, hay mucha actividad este fin de semana, o el viernes anoche en el Shabbat, después en la actividad, los espero todos. Chau, chau.